Buenos días, gracias a todos por vuestra presencia. Yo soy de Madrid, me he dedicado a la enseñanza del diseño y no voy a contar una experiencia personal, sino sobre todo una reflexión en torno a la enseñanza del diseño y al diseño entendido como una actividad experta y la dificultad que tiene para resolver los problemas de la diversidad funcional. ¿Cómo pasó? El botón de medio. ¿El blanco? Sí. Disculpad un momento. Ya. Bueno, lo que estaba contando Xavi antes demuestra que hay una verdadera crisis en el diseño, en la medida que el diseño experto, el diseño que se enseña en las escuelas, no termina de resolver muchos problemas nuevos que están surgiendo. Todo esto que ahora se denomina esencialmente innovación social. Y se está acudiendo a fórmulas que tienen mucho que ver con la artesanía, con el do it yourself, el hágalo usted mismo, para intentar resolver problemas que son mucho más complejos. El problema esencial del diseño es que el diseño surge como una actividad ligada a la economía de mercado y al beneficio económico. Es así. Eso no quiere decir que sea ni malo ni bueno, pero que es un instrumento para poder impulsar el crecimiento económico en esta sociedad de mercado. Uno de los problemas es que la imagen que la gente tiene del diseño y también de los alumnos que estudian diseño tiene mucho que ver con aspectos relacionados con las artes y con una gran importancia por la forma y mucho menos por los problemas que hay detrás. Eso lo pasaré deprisa porque bueno, es un documento un poco largo que tampoco tiene mayor sentido explicarlo con tanto detalle. El diseño impulsa la actividad económica y sobre todo propone o promueve la integración social. Ese es uno de los principales factores que tiene y gracias a ellos el consumo crece cada año en la manera que lo hace. Es cierto que ahora se está planteando serias dudas sobre esta enorme diferencia entre el diseño experto que enseñamos en las escuelas y otras formas. Hay quien dice, Ettore Sopsas lo decía en los años 70, que también el diseño puede ser una competencia. Todos somos diseñadores, dice Mancini, en la medida que todos organizamos nuestros problemas, como contaba antes Xavi, pues resolviéndolos con los conocimientos que tenemos. Pero hay también una actividad ligada a la economía de mercado y al consumo, que es ese diseño experto que se escapa por completo a las necesidades de las personas y que está basado esencialmente en tres cosas, en que priman los artefactos sobre los procesos, son los objetos lo que prima, no tanto los procesos, y ahora que estamos viendo aquí en todo lo que hemos comentado en estos días, que el problema de la diversidad funcional son más los procesos que los objetos. Prima la normalización, porque si no la industria no puede fabricar cosas. Y después hay otro factor más complejo que es el sentido que los objetos tienen para la vida social. La normalización, la estandarización de los productos surgió sobre todo como una necesidad de las empresas pequeñas para impedir el monopolio de las empresas grandes en el mercado. Porque el miedo que tenían era que de pronto una gran empresa decidiera una norma sobre la fabricación de piezas que impidiera a las empresas pequeñas entrar en el mercado. Pero la normalización se ha convertido en un problema para la integración de situaciones muy complejas. El diseño da sentido a las cosas y deviene en una, bueno, si se quiere, en una aberración que es el diseño conspicuo, que es el diseño de objetos que no tienen ninguna utilidad, pero que forman parte del consumo. Veblen, un teórico de principios del siglo XX, decía que lo que diferencia a un rico de un pobre no es que gaste dinero, sino que el rico lo puede gastar a lo tonto. Lo puede gastar en cosas que no valen para nada y además hace alarde de eso. Y los objetos del diseño están sustituyendo al arte en ese sentido y señalan también posiciones sociales y de alguna manera modos de vida. Bourdieu también tiene un libro sobre eso, en fin, en el que uno utiliza los objetos que uno compra y que uno tiene para presentarnos ante los demás.
y la posesión o no de unos objetos determinados, como pasa con las grandes marcas, son muy importantes para la integración social. Por eso la diferencia está mal vista. La diferencia es un problema muy gordo y la mayoría de la gente quiere ser invisible y hacer lo que todo el mundo hace, porque es muy difícil ir contracorriente. Lo que ocurre es que hay cosas que se pueden ocultar, uno puede ocultar sus ideas políticas, pero no puede ocultar su condición física. Bueno, esta me la voy a saltar. Entonces, uno intenta que los objetos, de alguna manera, estén cargados de, vamos a decirlo, de sentido, en la medida que representan mucho más que la función que tienen. Y por eso los objetos se convierten en lo que llamaba Forti objetos de deseo que contribuyen al impulso de esta sociedad de mercado. Bueno, vamos a ir saltando algunas. La normalización, como antes comentaba, era una necesidad de las empresas pequeñas para intentar vivir en ese marco de competencia. Dreyfus fue un diseñador norteamericano de la época posterior a la depresión que hizo estos libros sobre ergonomía y las medidas del ser humano, que, bueno, pues que han de alguna manera servido de patrón en todas las escuelas de diseño. Hay unos estándares antropométricos y ergonómicos, la gente se comporta así, uno mide entre 1,60 y 1,80, y por tanto todo se va a construir para ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque son la mayoría de la gente. Y como son la mayoría de la gente, el sistema industrial puede de alguna manera obtener más rendimiento a través de eso. Bueno, estos son bastante interesantes los libros que hizo. Y Dreyfus además era un tío bastante sensible. Lo que pasa que, bueno, hay que comparar también el momento histórico en el que todo esto sucede. Ahora es curioso porque había una tradición anterior a la normalización que era la personalización de los objetos. Esto es de un catálogo de venta por correo de finales del siglo XIX en Estados Unidos, donde se personalizaban las navajas. Las navajas se vendían para todo el mundo, a los hombres, mujeres, críos, todo el mundo debía tener una navaja. Y aquí se ve como las de las señoras tenían un acabado diferente y estaban de alguna manera, hoy lo dirían, customizadas, personalizadas para adaptarse a un determinado tipo de uso, o si se quiere, de gusto, que también esa es una diferencia importante a señalar. Claro, el problema es que uno intenta aplicar la normalización a situaciones más complejas, los dichosos cuartos de baños adaptados, que normalmente solo sirven para casos muy concretos y que en cuanto uno sale del sota, caballo y rey para el que se han pensado, no terminan de ser útiles. Y además lo que ocurre es que cuando vas a un hotel o piensan, bueno, no, el baño está adaptado, no tendrá ningún problema. Pero en la mayoría de los casos esa solución no sirve para todo el mundo. ¿Cómo se puede resolver eso? Muy difícilmente, porque hay tantos problemas como peculiaridades tienen las personas que tienen algún tipo de limitación o que son producto de esto que ahora llamamos diversidad funcional. ¿Qué es lo que la gente quiere? Esencialmente autonomía. Lo que quiere uno es moverse. No quieren que te lleven a Tarragona, lo que quieres es ir tú. Y quieres hacer las cosas por tus propios medios, y quieres ser útil. Y eso es el principal objetivo que el diseño debería hacer para que la vida de las personas, de todos, fuera más fácil. Lo que pasa es que el diseño, que eso es uno de los supuestos objetivos que tiene, no es el principal. El principal objetivo del diseño es impulsar el consumo. Ya sé que me diréis, bueno, hay un montón de ejemplos completamente distintos, de casos muy... sin duda. Pero lo que hablamos del diseño como actividad económica ligada a este sistema, ese es su principal objetivo. He subrayado ahí, o he colocado en negrita, un asunto que a mí me preocupa mucho, y es que ahora mismo en las escuelas de diseño se habla de accesibilidad como algo ligado exclusivamente a la usabilidad tecnológica. Y entonces, bueno, no, es que es accesible, y todo el mundo está pensando en términos web, o en términos de aplicaciones o de dispositivos electrónicos. Claro, un dispositivo electrónico cambia su funcionamiento y su aspecto simplemente con una orden de software. Esas son las distintas funciones que tiene no sé, es un teléfono, una tablet, y que simula un montón de aparatos distintos. Pero no todo es virtual. Hay un problema físico. Y el principal problema que tiene la gente con diversidad funcional
es que le cuesta salir de casa y le cuesta ocupar el espacio público. Y hay que intentar insistir, desde el punto de vista ético, pero también práctico, en que ese es un objetivo que todos, políticos, educadores y ciudadanos, tienen que impulsar. Porque además, la gente con diversidad funcional no son héroes, no son como esas chicas que juegan al baloncesto, es gente corriente que hace una vida bastante normal y que tiene derecho a desenvolverla con la mayor libertad. Bueno, eso es una de las televisiones subtituladas, una broma que hicieron en Suecia y que pusieron unas chorradas a lo que decía la ministra de Medio Ambiente. Pero bueno, tiene mayor importancia. Pasa con las adaptaciones de automóviles, que son el número posible de adaptaciones es muy difícil de evaluar porque son combinaciones muy complejas de distintas capacidades y es muy difícil que los automóviles estándar pudieran responder a eso, aunque hay algunas marcas que lo hacen, pero no han resuelto bien el problema porque cada caso es muy peculiar. Pero el problema esencial no es tecnológico, el problema del diseño no son los artefactos, sino los servicios y los procesos. Y los procesos son algo mucho más complejos porque tienen que ver con las cosas que la gente hace en el día a día. La tecnología del kneeling de los autobuses es muy antigua ya, pero en Madrid, por ejemplo, hace 25 años los conductores de autobuses no paraban si veían a una persona con silla de ruedas, porque no querían parar para no tener que bajarse y accionar el dispositivo. Entonces, claro, ese es un problema de una mayor complejidad que la puramente tecnológica. Pasa con los salvaescaleras, que no funcionan nunca. Pasa con los baños, que están siempre cerrados, porque nadie considera que sea importante, porque además nadie viene a pedirlo, porque claro, como están cerrados nadie viene, y como nadie viene, ¿para qué los tenemos? En España ha habido un proceso bastante interesante de movilidad sostenible dentro de las ciudades a partir de la normativa que el IDAE impulsó en 2004 y se han hecho planes de movilidad en todas las ciudades. No han tenido apenas ningún efecto sobre la transferencia modal, la gente sigue yendo en coche y los únicos que van en bici o andando es gente que antes iba en transporte público. Pero sí han tenido una cierta repercusión en la presencia de los espacios para las personas con discapacidad, que ahora hay más plazas de aparcamiento, las aceras están mejor resueltas dentro de lo que cabe, aunque los ejemplos son innumerables. Las plazas de aparcamiento están ocupadas por quien no debe, pero no solo por la policía, también por Steve Jobs, que no hacía más que aparcar en plazas de minusválidos porque consideraba que así luchaba contra la sociedad, que era injusta, como los chavales que hacen grafitis en la casa del vecino, pensando que de esa manera están luchando contra el sistema capitalista. Ese es un tema también delicado en la enseñanza del diseño, que son lo que llaman los anglosajones los design heroes, o los héroes del diseño, que son las figuras que de alguna manera mueven a la gente a estudiar esto. Claro, el problema es la arquitectura de nuestras ciudades. Las ciudades son muy difíciles. Y los arquitectos también están muy condicionados por su interés por la forma. Hay un vídeo muy interesante en Internet en la que Said de Oiza visita el ruedo de la M30, unas viviendas sociales que se hicieron en los años 80, y discute con los vecinos por qué las viviendas están mal pensadas. Y cuando abres la ventana no puedes levantar la tapa de la cocina, en el dormitorio no cabe apenas una cama, porque Said de Oiza tenía la teoría de que el dormitorio solo es para dormir y que allí no tiene para ver una tele ni nada. Se cabrea tanto que le llega a decir al vecino, dice, ¿sabes lo que te digo? Dice, deja la casa y hazte arquitecto, a ver si tú lo haces mejor. Entonces, claro, este es un problema verdaderamente importante, porque en realidad el principal objetivo que deberían tener tanto la arquitectura como el diseño, que es resolver problemas, es más bien un obstáculo a la ocupación del entorno. Es un poco toda la tradición que se ha valorado en el movimiento moderno, sobre todo Le Corbusier, que fue un arquitecto que de alguna manera expulsó a las personas de las calles para ocuparlas por los automóviles, ha sido una tradición que se ha seguido manteniendo hasta nuestros días y que ahora se intenta de alguna manera corregir y cuando ya las ciudades están construidas y tienen mal arreglo. En fin, ahora la figura de Le Corbusier está puesta más en cuestión, sobre todo porque se han visto sus vínculos con el régimen de Vichy y de alguna manera está dejando de ser el
el gran mito de la arquitectura del siglo XX. En general, la arquitectura, como el diseño, está muy preocupada por la forma. Y los problemas que tienen que ver con la utilización del espacio quedan en un segundo plano. No solo para las personas que tienen deficiencias importantes, sino también para cualquiera. La arquitectura, de alguna manera, es también un elemento político y de simbolización que tiene una presencia muy grande en el espacio. Y también pasa con los diseñadores. Es el caso de Buckminster Fuller, uno de los más reputados diseñadores del siglo XX, y que nunca se preocupó verdaderamente por el uso de las cosas. Bueno, la diversidad funcional en España es tremenda, el 89% de las personas tienen algún problema. Fijaos en lo que significa solamente el tema de la visión. Estamos todos utilizando smartphones, teléfonos que son prácticamente ordenadores, en los que hay que tener no solamente tener buena vista, sino que además hay que ser joven y no tener vista cansada para ver de cerca y de lejos. La inmensa mayoría de la gente tiene algún tipo de problema a lo largo de su vida. Se calcula que además, según la edad, van creciendo. Estas son algunas tablas. Hay en España 15.000 personas con más de 100 años. Bueno, en el INE están todos estos datos, los podéis mirar, y que reflejan las dificultades que hay. Es decir, esto es muy general, no es simplemente un caso aislado de un amigo que yo conozco. Hay un montón de gente que su vida está condicionada por estos problemas. Pero claro, el diseño debería ser un instrumento para resolver esto, porque su objetivo es estudiar los problemas de la gente y dar una respuesta razonable a esos problemas. Y además, como estamos viendo, son problemas en muchos casos genéricos, aunque es verdad con un agravante, que es la enorme diversidad de circunstancias en las que eso se produce. Lo que ocurre es que, claro, la gente estudia diseño porque hay una presencia social del diseño que llama a aprender esa profesión y a ejercerla. Hoy día, además, las escuelas de diseño están muy condicionadas por la presión del marketing y de las escuelas de negocios, y también por una relación continuada con la empleabilidad, que es, lógicamente, un factor muy importante dentro de cualquier sistema educativo. El diseño no es una profesión regulada, se puede ejercer sin... Estas son las profesiones reguladas que hay en España, que no son muchas, y por tanto se puede ejercer sin formación, pero sí cabe pensar... Bueno, esto lo voy a saltar porque cabe pensar que los problemas que estamos viendo aquí estos días, en estas jornadas, necesitarían una formación muy sólida para poder resolverse. Claro, aquí el asunto está en que, ¿qué estudia uno? Aquellos problemas que no tienen visibilidad mediática, pero que son muy importantes para la sociedad, o aquello que tiene un rendimiento cultural y de alguna manera puede producir un mayor eco en los medios. Este cartel de la izquierda es muy llamativo. Es un cartel en un lenguaje muy agresivo, pero bueno, hace una llamada a la gente sobre el tema de la diferencia y lo importante que es aceptar esa diversidad. Pero no se habla de las personas que tienen un problema físico. No aparece por ningún lado. Es que tampoco los diseñadores, incluso los diseñadores inquietos, progresistas, esto les importa demasiado. Es verdad también que todo este tema de la guerrilla en el diseño, como viene ahí en ese cartel de abajo, se ha convertido en festivales y en cosas que han devenido en asuntos un poco banales. Y en realidad también uno piensa que, bueno, pone uno una cosa en Internet y ya ha conseguido producir un efecto social. Pero claro, aquí estamos hablando de algo que tiene que ver con el espacio público y con la interacción social, que es mucho más complejo. Ahora, ¿estudia un alumno diseño porque quiere hacer prótesis de cadera? ¿Porque quiere hacer rodillas? No sabe ni qué es eso. Ahora, también hay otro asunto muy delicado. Casi todas estas cosas no las hacen diseñadores que han recibido una formación de diseñador. Se hacen en otros ámbitos. Y el diseñador como tal, porque no hay planes de estudios en España, ni tampoco en muchos países, que se dediquen a estos temas con la necesaria profundidad. Hay algunos másters, pero que generalmente son muy concretos y a veces muy ligados a una institución que los patrocina, pero no hay un máster en diseño
Perdón, no hay planes de estudio que se dediquen al diseño relacionado con la diversidad funcional. Tampoco se sabe muy bien ni cuál es la actividad del diseño en España. Los informes que existen y que están publicados son muy débiles. Y se calcula que hay en España en torno a 40.000 alumnos de diseño al año, que es una cifra bastante grande. Y no está muy claro tampoco en qué áreas de actividad económica trabajan, ni cuál es la responsabilidad que tienen en esas áreas. Otro de los problemas, claro, es que el diseño está muy ligado a la cultura y tiene que ver también con la manera en la que se presenta. No se entienda esto como una crítica a los museos del diseño. Tiene que haber museos del diseño como hay ámbitos para la promoción de cualquier actividad. Lo que pasa es que en general la promoción del diseño ligada a los museos está muy ligada a la promoción del arte. Y los objetos aparecen casi siempre como artefactos insólitos, muy llamativos, que no se sabe muy bien para qué han sido creados, sino más bien para ser admirados por su belleza y por su forma. Casi todo lo que tiene que ver con la presencia social del diseño es así de banal. Y bueno, sobre todo, ahí a la derecha viene un fragmento de un acta de la concesión de uno de los premios nacionales de diseño. No sé de qué año será, pero podría ser de cualquiera. No hay ninguna razón concreta por la que se da, es porque es holístico y disruptivo y ese tipo de palabras que ahora se emplean en un lenguaje que prácticamente nadie entiende y gracias a eso pues se puede repetir una declaración un año tras otra. El discurso del rey, que yo ya he visto varias veces, es casi siempre el mismo y no viene a decir nada más que cosas como estas y también otro tema muy delicado que es el del valor añadido. El diseño es valor añadido. Es decir, una cosa que ya tienes, que funciona más o menos bien, le añades algo. Algo que no es necesario, pero que sí que justifica que se convierta en un objeto de deseo. Y eso nos aparta de lo que aquí estamos intentando comentar. Claro, los diseñadores tienden a comportarse como artistas. Y los alumnos que estudian diseño quieren comportarse como los diseñadores que se comportan como artistas. Y no dan razones para lo que hacen, más que pues estas cosas que dice aquí este hombre, que son muy endebles desde el punto de vista metodológico. Y todos ellos tienen un comportamiento de eso que se llama design heroes, que es así como lo llaman los anglosajones. Habréis oído hablar de Jonathan Ive, de Philip Starr, de todos estos grandes diseñadores, que en realidad también de nuevos gurús relacionados con el design thinking, como Tim Brown, que en realidad vienen a explicar cosas relativamente obvias, pero que no plantean soluciones a los problemas. Donald Norman tiene algunos libros sobre diseño que son interesantes, critica mucho, por ejemplo, la manera en la que Apple resuelve los problemas, porque para Apple la simplicidad es muy importante. Dice, pero la gente no quiere simplicidad, la gente lo que quiere son dispositivos que puedan ser usados. Dice, es sorprendente cómo, si tengo que hacer una foto con un móvil, es muy fácil que la haga mal. Porque no es que ya tenga problemas para una persona que tenga alguna dificultad, sino para la manera normal en que la gente utiliza las cosas. Bueno, estos son algunos ejemplos de comparación entre diseñadores y artistas y esta enorme alejamiento de los problemas que el diseño debería resolver. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque también es verdad que sobre esto hay una discusión. Creo que recordar que era Álvaro Sobrino el que decía que el diseño tiene que estar más ligado a la cultura, porque además, por otro lado, hay tanta cantidad de gente estudiando diseño que el diseño va a terminar por convertirse en una especie de educación general, de educación de la imagen que todos debemos tener, pero que se aleja de alguna manera de lo que es propiamente una profesión. Hay parte de razón en todo eso, pero lo que sí es cierto es que siguen sin resolverse muchos problemas que el diseño podría arreglar. Esta tradición de la forma viene de todos estos mitos que las escuelas, la promoción del diseño tanto insisten. Este año que viene se conmemora el centenario de la apertura de la Bauhaus, la escuela que se abrió en Weimar en 1919. Y lo que había ya era esencialmente un dogmatismo formal
No se hizo en la Bauhaus ningún cacharro, nada que resolviera un problema real. Eran especulaciones formales de un gran interés desde el punto de vista creativo y si se quiere también especulativo, pero que difícilmente resolvían problemas prácticos que pudiera tener la gente en aquel momento. Ahora surge esto otro, el diseño y la innovación social. ¿Por qué? Se ve que estos problemas han sucedido muchas cosas. Primero, como antes comentaba Xavi, él hace cosas, las pone en Internet, están en código abierto, cualquiera las puede usar, las puede cambiar y mejorar. Eso ha cambiado por completo la estructura y los métodos del diseño, gracias a la tecnología y a la difusión a través de las redes sociales. Por tanto, la frontera entre los diseñadores expertos y los diseñadores aficionados o lo que llama Ezio Mancini el diseño difuso es muy tenue y hay muchas cosas que ya las hace la gente normal. Pero también porque el diseño profesional no consigue resolver esos problemas porque trabaja con la idea de artefactos y de normalización. Y como estamos viendo, en la diversidad funcional los problemas son completamente personales. Cualquiera que tenga relación con los que tenemos problemas de ese tipo, sabemos que ninguna solución estándar es válida. Ni siquiera cuando vas a comprar un coche, no tienes ni siquiera garantía de que lo puedas conducir bien hasta que no te lo ha instalado a tu manera. Y eso, de alguna manera, hace que el diseño entendido como esta práctica estandarizada ligada a la industria no sea una solución para esos casos. Y se introduzcan de alguna manera procedimientos que tienen más que ver con la artesanía. Eso es uno de los aspectos de esta innovación social. El otro es que la gente, unos con otros, forman redes para resolver problemas. Eso creo que es además muy interesante en la medida que abre también puertas a una sociedad sinceramente más democrática, aunque es una palabra en cierta medida devaluada y compleja de definir. Pero la aceptación de la diferencia es el primer paso para que uno pueda compartir decisiones con los demás. Es el primer. Y en el caso de la diversidad funcional, esta diferencia es tan evidente que no queda más remedio que atenderla. Todas estas nuevas prácticas tienen además que ver con un cambio social muy importante y que realmente no sabemos hasta dónde va a llegar. Porque cada vez más la tecnología estará más al alcance de la gente. Cada vez más la gente podrá hacer cosas que antes estaban reservadas a los diseñadores expertos y podrán incorporar soluciones para problemas muy concretos. Lo que sí creo desde el punto de vista del diseño que en las escuelas se imparte y de la actitud también que tienen los profesores y de los alumnos, que lo único que podemos aprovechar de la tradición del diseño del siglo XX es sobre todo su ambición. La Bauhaus tenía una mezcla probablemente de ambición e incompetencia muy grande, pero su ambición sirvió por lo menos para crear un modelo que sirviera para quienes vinieran detrás. Lo que ocurre es que la Bauhaus, como otras muchas escuelas de diseño, han estado dominados por la arquitectura y eso ha dificultado quizá que entraran más en detalle con problemas que tienen que ver con el manejo de los objetos y con el uso del espacio. Estos son algunos de los factores de los que antes estaba refiriéndome. Si alguno queréis el documento lo podéis ver. La dificultad está en que el sistema educativo, no solo en España, sino en la mayoría de los países, es bastante rígido y está además orientado a la formación de titulados. Para ello se establecen programas que duran mucho tiempo y giran en torno a esto que ahora se llaman las competencias. Desde la aparición del Espacio Europeo de Educación Superior eso ha generado una gran tensión porque lo que el sistema ahora está haciendo es poner mayor énfasis en los alumnos que pueden responder a esos criterios. Lo que hace es que dificulta mucho claro, eso dificulta mucho, a mi modo de ver, la formación
que la diversidad funcional requiere, que es por un lado una formación muy especializada, la combinación de gente que sepa cosas concretas de procesos complejos, la utilización de materiales, el uso del espacio público, las dificultades que todo el mundo tiene cuando utiliza ese espacio y, a la vez, una idea transversal que permita conectar todos esos factores con los grandes desafíos de la interacción social. La tecnología tiene muchas posibilidades, pero tampoco es la solución. Uno de los problemas, a mi modo de ver, más graves que ahora están sucediendo con la tecnología digital, sobre todo con el uso de las redes sociales, es que hay una disociación del espacio público y del espacio virtual. Cuando todavía no se ha terminado de resolver esos problemas de integración de las personas con diversidad funcional en el espacio público. Había el otro día, no sé si habréis visto una animación en Internet, donde se verían varias personas en la calle, uno deseaba tener un coche más grande, otro deseaba tener una moto, no sé qué, pero había una persona en una silla de ruedas que lo único que deseaba era poder salir a la calle. Y ese problema sigue siendo hoy muy grande, incluso en ciudades donde, como se dice teóricamente, en España hay varias ciudades pues, que tienen un nivel de adaptación para el uso del entorno teóricamente muy bueno, pero que en la práctica no es tan así. ¿Qué es lo que deberíamos intentar hacer? Ir hacia un diseño social. Un diseño social en el que se integraran todos esos factores, pero para ello es necesario un cambio radical no solo de los centros de enseñanza donde estamos impartiendo clase, sino también de todo lo que rodea a la presencia social del diseño. Ya sé que hay un montón de ejemplos que incumplen estos problemas que estamos asociando con el diseño más profesional. Es cierto. Pero lo que sigue siendo dominante es que la mayoría de los espacios públicos, de las tiendas, de los medios de transporte, están de alguna manera diseñados con criterios estandarizados, normalizados, que vienen de metodologías de hace mucho más tiempo. Este diseño difuso que van a ejercer las personas normales a través de las redes sociales podrá suplir estas carencias. Hasta cierto punto no, porque hay también, como estamos viendo, una necesidad de un conocimiento técnico concreto que necesitará la colaboración de especialistas. Y este es quizá el reto mayor al que se enfrenta hoy día el sistema educativo y todo lo que tiene que ver con la difusión del diseño. Bueno, estas son algunas ideas sobre la enseñanza en sí. Vuelvo a insistir en eso que antes comentaba al principio. Sin una aceptación de la diferencia, yo creo que eso también todos lo tenemos claro, es muy difícil construir una sociedad democrática y esa aceptación de la diferencia pasa ante todo por un conocimiento de esas diferencias, porque el principal problema que hay es que casi nadie sabe los problemas que tiene alguien que no cumple los estándares habituales de comportamiento para desplazarse en el entorno o para hacer las funciones más esenciales. Pero cuando digo, el número de personas que están en esas situaciones es cada vez mayor y sobre todo en una sociedad en la que la esperanza de vida, como pasa aquí, es muy grande. Tenemos que intentar de alguna manera que el diseño deje de ser algo que se ve en los museos como si fueran objetos artísticos por su particular excelencia, por su belleza formal y por lo insólito de su uso y de su aspecto, para ir a un tipo de entendimiento mucho más sencillo, directo y más pegado a la realidad. Bueno, luego en la parte que tenemos de debate podemos comentar alguna cosa más. Muchísimas gracias.